Bien, estamos en la Sociedad Rural de Coronel Suárez y estamos con el ingeniero agrónomo José Jáuregui, que viene a dar una disertación, mitos y relatos de la producción. Suena como muy interesante, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Sí, vamos a estar un poco discutiendo algunas cosas que por ahí se van construyendo, ¿no? Yo digo, muchas veces a partir de algunas medias verdades se van construyendo algunas historias. Entonces, bueno, vamos a tratar de poner blanco sobre negro con algunas de estas cosas, por supuesto, trayendo datos y ciencia detrás de esto, ¿no? Bien, recién escuchaba al paso, sos profesor de una universidad. Sí, soy profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Litoral y bueno, también trabajo como gerente de Smart Farming, que es un área nueva en Datamars. Y bueno, y parte también de mi tiempo, bueno, hago esto, ¿no? Que Salís a salgo y disertar. diserto, que es lo que me gusta mucho. Bueno, y hoy puntualmente, ¿qué tema vas a traer a disertación aquí a Suárez? Va a ser bien amplio, la idea fue, yo originalmente a mí me gusta hablar mucho de ganadería y muchas veces hablo de los mitos de la ganadería, pero hace un tiempo tuve también la oportunidad en un congreso más para jóvenes de hablar más en general de los mitos del agro y bueno, parte de lo que me gusta hacer muchas veces es esto, es buscar más las generalidades del sector agropecuario y bueno, vamos a ir desde lo que son las retenciones, digamos, para qué impacto tienen, hasta cómo se construye el precio de los alimentos, hasta qué impacto tiene el agricultor sobre el precio. Va a ser muy general y también vamos a hablar de ganadería porque no puedo, si no, no va conmigo, ¿no? Pero bueno. Está bueno. José, disertás y en un momento cuando termina lo tuyo, se abre el juego de las preguntas. ¿Qué pasa en otras experiencias en otros lugares? Mirá, hasta ahora yo siempre digo, me gustaría en algún momento tener algún público más diverso, ¿no? Muchas veces digo, en general vamos a escuchar gente con la que tenemos afinidad o con la temática con la que tenemos afinidad. Entonces, hasta ahora, con alguna excepción muy puntual, siempre me han tocado, por supuesto, preguntas muy buenas, pero nunca alguna por ahí un poquito más picante, ¿no? Esa es la parte que, bueno, yo no sé, acá supuestamente puede haber alguna gente más joven, ¿no? Entonces a veces la gente joven viene con otras inquietudes, sobre todo los chicos sub-20, ¿no? Que son los que están más permeables a algunos mensajes. Entonces, bueno, ojalá que salga alguna de estas preguntas que me ponen un aprieto, pero me hacen pensar también, eso es lo valioso. Lo que notamos acá en Suárez es que aquellas producciones tradicionales, de familias muy tradicionales, los jóvenes que fueron, estudiaron, volvieron, están haciendo, y se nota mucho sobre la Ruta 85, emprendimientos que se desprenden de lo productivo, de la producción general, pero tienden a algo más moderno. Sí, bueno, creo que es algo bueno, es algo positivo, o sea, yo creo que por un lado se está cuestionando el paradigma tradicional de la producción agropecuaria, que eso es bueno. Siempre hay que tener cuidado con los extremos. Claro. En esto creo que hay que ser muy cauto. Hasta ahora hemos construido, digamos, un paradigma de producción de una manera y ese paradigma está en jaque, no desde ahora, ¿no? Eso hace un tiempo ya que está en jaque. Y hay que ser cuidadoso en los métodos nuevos que apliquemos para producir. Por supuesto que hay que hacer cambios y algunos cambios se están haciendo y los jóvenes son los que por ahí abrazan con más fervor, ¿no? Estos cambios. Y a veces, bueno, todos hemos pasado por ahí por esas etapas donde uno quiere cambiar el mundo y el mundo empieza, cuando uno quiere cambiarlo, lo cambia el primer metro cuadrado que tiene a mano. Entonces está bueno como experiencia, después hay que ver cómo escalamos esos sistemas de producción que por ahí son alternativos y qué impacto tiene escalarlo a nivel global, que también voy a charlar un poquito de eso brevemente. Y por último, José, cuando escuchás desde un escritorio de Buenos Aires que se toman medidas que vos, con tu conocimiento, decís, uy, ¿qué disparate es esto? ¿Qué te produce? Bueno, sí, un poco genera frustración. Digo, hoy hay mucha información dando vueltas. Quizás hay demasiada información y el desafío más grande que tenemos es cómo filtrarla, pero en muchos casos, digo, un montón de medidas que se toman hacia el sector no tienen en cuenta la realidad, ¿no? Del sector productivo. Y creo que una de las cosas, hoy justamente a la mañana me entrevistaban también de una radio y una de las cosas que yo decía es, ¿qué nos diferencia? A veces se habla del sector como algo primario, no somos un sector primarizado, el agro y bla, bla, bla. ¿Qué nos diferencia de Nueva Zelanda, que es un sector que también la segunda industria más importante de Nueva Zelanda, después del turismo, es el agro y es un país desarrollado? Los planes de mediano y largo plazo, o sea, la previsibilidad. El productor uno le da previsibilidad y el productor actúa en consecuencia, como un industrial, ¿no? Como cualquier persona. Entonces creo que eso es lo que nos falta
Y en gran medida eso es lo que debería, siempre digo, quienes están, digamos, a cargo del Estado, en todos los estamentos, por ahí pensar en qué cosas son de mediano y largo plazo y consensuar, ¿no? Porque a veces, digo, es muy difícil refundar el país cada 2 años. Claro. Es imposible construir un país más o menos normal si uno cada 2 años cambia las reglas de juego. Entonces, con reglas de juego claras, creo que solito, digamos, el productor va tomando otras decisiones de inversión y asume otros riesgos que, bueno, hoy por hoy son más complejos. Bien, pensaba cuando decías esto de ser un país predecible, muchas veces se toman cambios en la ganadería sin tener en cuenta que tiene que nacer el ternerito, tiene que crecer, y hay un proceso de 3 años, sí. Y en esa mitad de tiempo alguien quiere cambiar las reglas y ahí todo es para mal. Bueno, 1000 días, ¿no? Más o menos es lo que uno considera, son 1000 días desde que se empezó a gestar ese ternero hasta que finalmente llegó a nuestra mesa ese bife que estamos comiendo. Y tal cual, como decís, ¿no? Se toman decisiones que impactan en lo inmediato y cómo pensás en una persona que viene haciendo una inversión, por ejemplo, cuando se cierran exportaciones, ¿no? Y uno viene trabajando en un tipo de producto para un mercado, se cierran exportaciones, no hay mercado interno, bueno, esos vaivenes, digamos, la agricultura reacciona más rápidamente porque el productor tiene un tiempo mucho más corto para hacerlo, el ganadero le lleva 3, 4, 5 años para armarse, para inversión en genética, son todos cambios muy lentos. Entonces cualquier medida de corto plazo es como borrón y cuenta nueva, es muy complejo. Entonces creo que digamos, la senda hacia un país normal tiene que ver con esto, que es lo que hace todo alrededor. Uno mira Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, ni hablar, ¿no? Tienen medidas, cambian los gobiernos, pero las medidas son de mediano y largo plazo. Hay cosas que se mantienen, con vaivenes, por supuesto, lógicos de distintos gobiernos y distintas improntas, pero con una senda más o menos coherente y lógica, que es lo que permite el desarrollo. José, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, están por comenzar las disertaciones que ha organizado la Rural en el marco de sus 105 años y estamos con el licenciado en Economía José Tonelli, que también va a ser parte de esta disertación. Bueno, José, economía, qué temita, ¿no? Para hablar y sobre todo en estos tiempos en la Argentina. ¿Cómo estás? Sí, tal cual. Bueno, buenas noches. Bueno, muy agradecido, por supuesto, a la Sociedad Rural por esta invitación. Realmente es un honor poder estar acá, compartir panel con José Jáuregui. Y bueno, como vos dijiste, vamos a hablar de economía. Movido, siempre con algunas novedades, siempre creo yo cambiando a medida que va avanzando el correr con el correr de las semanas y con algunas medidas que se van tomando, creo que va cambiando un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, por ahí al inicio se veía algún manto, ¿no? De alguna nebulosa que todavía estaba como opacando un poco el horizonte. Creo que de a poco empieza a haber alguna luz en el camino, como para empezar a terminar de entender para dónde va el modelo económico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a conversar es hoy mucho de actualidad económica, es decir, cómo llegamos hasta acá, dónde estamos, principalmente las variables macro, y cómo impactan eso en las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? En la micro, en las empresas, en cada uno de los sectores, efectivamente. Y bueno, a partir de ahí vamos a hablar los desafíos, ¿no? Porque la actualidad nos plantea algunos desafíos, ¿no? Para la política económica, y en relación a eso voy a esbozar, ¿no? Algunos escenarios, algunas hipótesis sobre las perspectivas, ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar? Siempre en términos de hipótesis, ¿no? Con algunos condicionantes y demás, porque uno no tiene la posibilidad de adivinar, ¿no? el futuro, qué es lo que puede pasar, pero vamos a estar conversando mucho sobre economía. Tengo muchos datos como para mostrarles y para poder situarnos, ¿no? ¿Dónde es que estamos? Recién cuando hablaba con José Jáuregui, él mencionaba la gran diferencia con los países que lograron salir de situaciones complejas es el trazado a largo plazo, mediano o largo plazo. La Argentina a veces traza plazos muy cortitos y va cambiando y refundándose, y eso en economía también es un perjuicio. Definitivamente, eso es en uno de los lugares donde más se ve en la economía, ¿no? Cuando uno analiza el ciclo económico, ¿no? A través del PBI, por ejemplo, uno ve, ¿no? En todos estos últimos años subas y bajas permanentes. Estamos con el mismo nivel de PBI que el año 2011, entonces eso quiere decir que estamos en un estancamiento económico desde hace mucho tiempo. Sí, y hay muchos países, incluso de la región, no hay que ir a
a los países de Europa o quizás a Estados Unidos como para ver experiencias exitosas que han logrado, ¿no?, superar todo esto que nosotros también pasamos, como fueron las hiperinflaciones, distintos tipos de modelos. Vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay ya están, digamos, consolidados en una senda en donde uno de los principales problemas, como es la inflación, ya parece parte del pasado. Esperemos, ojalá algún día Argentina, porque los que tenemos, no sé tu edad, José, pero 43 años. Bueno, yo un poquito más de 50, nos cuesta hacer memoria de aquella época donde no cambiaban los precios, donde estábamos en un país más predecible. Sí, sí, tal cual. No, sin lugar a dudas. Yo creo que este modelo económico apunta a esa estabilidad de precios, creo, como una regla fundamental. Así que creo que eso también empieza a acomodar el resto de las variables, ¿no? Porque mucho del desencadenamiento de la inflación, por ejemplo, tiene que ver con condicionantes de índole político, ¿no?, de cuestiones de incertidumbre, y a su vez a partir de ahí se empiezan, ¿no?, como a desvirtuar muchas de las otras variables, ¿no? Entonces empieza a haber tasas de intereses que quedan retrasadas, tipo de cambio que se retrasa por motivos electorales o por motivos para no seguir impactando en la inflación. Entonces ahí empiezan los desfasajes en la macro que después realmente, bueno, terminan, ¿no?, en lo que últimamente nos viene sucediendo, ciclos económicos cada vez en menos tiempo y más pronunciados. Bien, cuando termina tu disertación, se abre el juego de las preguntas. ¿Cómo son las experiencias en otros lugares? Sí, a mí me gusta la participación, si bien tengo para exponer, hay mucho como para contarles. Por supuesto, cualquiera de los participantes puede levantar la mano y hacer alguna consulta, y desde ya que después hay un ciclo de preguntas y consultas, todo lo que pueda responder, desde ya que lo voy a hacer. Muy bien, José, que sea con mucha suerte y te agradecemos estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.